Misión de los discípulos. Lucas capítulo 9 versículos 1 al 17. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Al regresar los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente lo supo, lo siguió y él los recibió. Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. En resumen, Jesús les da a sus 12 discípulos poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envía a predicar el reino de Dios. Les indica que no tomen nada para el camino y se queden en la casa donde los reciban. Con 5 panes y 2 peces, Jesús sacia el hambre de una gran multitud, en la que 5.000 son varones adultos. La primera parte de la ayuda a la meditación se titula Envío de los 12 discípulos. El Evangelio impacta la realidad de las personas cuando es anunciado. Después de darles poder y autoridad a los 12 discípulos, Jesús los envía a predicar con algunas instrucciones. Primero, no deben tomar nada para el camino, porque necesitan aprender a confiar en la provisión de Dios. Segundo, deben quedarse en cualquier casa donde los reciban hasta que sea tiempo de continuar, sin buscar otro lugar con mejores condiciones. Tercero, al salir de una ciudad donde no sean bienvenidos, deben sacudir el polvo de sus pies, anunciando el juicio celestial contra los incrédulos. Cuando los discípulos pasan por todas las aldeas anunciando el Evangelio, el rey Herodes queda perplejo, porque cree que Juan el Bautista, a quien había mandado a matar, ha resucitado. La misión de evangelización de los discípulos causa un gran impacto. ¿Cuál es el poder y la autoridad que Jesús dio a sus discípulos antes de enviarlos a predicar? ¿A dónde he sido enviado como discípulo y cuál es el impacto que se ha producido allí? La segunda parte de la ayuda a la meditación se titula Milagro de los 5 panes. El milagro de los 5 panes y 2 peces es una revelación del reino de Dios. En un lugar desierto de Betsaida, Jesús anuncia el reino celestial a una gran multitud, sanando enfermos. Al atardecer, a la hora de la comida, los discípulos asumen que no les corresponde velar por las necesidades físicas de la multitud, en la cual se podían contar 5.000 varones. Entonces le sugieren a Jesús que despida a la gente para que vayan a las aldeas y encuentren alimento. Después de decirles: dadles vosotros de comer, Jesús concede el milagro de alimentar a la gran multitud con 5 panes y 2 peces. Hay tal abundancia que recogen 12 cestas de pedazos. Así se manifiesta el poder divino de Jesús para enseñanza de sus discípulos,
llamados a anunciar el Evangelio y dar testimonio de la plenitud del reino de Dios. ¿Con qué propósito mandó Jesús a sus discípulos a darles de comer a la multitud? ¿A quiénes debo predicar el Evangelio velando por sus necesidades físicas? La carta a Dios dice: Amado Señor, gracias por haberme llamado a ser tu discípulo, pese a mis múltiples imperfecciones y Amado Señor, gracias por haberme llamado a ser tu discípulo, pese a mis múltiples imperfecciones y permitirme anunciar el Evangelio de salvación y de sanidad. Ayúdame a extender el reino de Dios, confiando en tu poder y autoridad. No inclinaré mi corazón al mundo. Reconozco que es por tu gracia que suples todas mis necesidades. El ensayo para meditar se titula Lo que debemos entregar. Una multitud se reúne en Betsaida para escuchar la palabra de Jesús. Estando ahí, él y sus discípulos ven el hambre de los pobres que corrieron hacia la costa para seguirlo. En el instante en que el dolor de los demás se convierte en el de ellos, Jesús interviene para atender las necesidades de aquellos que están en necesidad. De igual forma, nosotros debemos participar de las obras de Cristo, permitiendo que Él utilice nuestro ser, incluso en la imperfección. Lo que define una respuesta de fe es nuestra capacidad de empatizar con el dolor del prójimo. En medio de nuestra debilidad podemos ser canales del poder ilimitado de Dios. Por esta razón, fue posible alimentar a más de 5.000 personas con los 2 peces y 5 panes de un niño. Sin embargo, es nuestra fe la que permite que superemos las barreras que nos limitan y la que nos ayuda a ser sensibles ante el dolor del prójimo. Ante el dolor del prójimo, compadecernos por sus angustias y llorar con él. Ya es hora de que la Iglesia derribe la indolencia y que se escuchen con más frecuencia testimonios como: adoptó al asesino de su hijo. La Iglesia donó todo el primer piso como residencia para los estudiantes universitarios pobres. La Iglesia pagó el arriendo de todo un año de alguien que les había robado. En ese vecindario todos tienen acceso a la salud por intervención de la Iglesia. Deseo que podamos ser los nuevos milagros de la multiplicación de esta generación para que podamos ser agentes de transformación del mundo. Buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional del día martes 1 de febrero. Comenzamos este segundo mes del año con un desafío importante para nuestras vidas. Estos 2 sucesos que leemos en la lectura del día de hoy. Primero, la misión que encomienda Jesús a sus discípulos de cómo debían ir y qué debían esperar en cada lugar a la que iban a ir a predicar la palabra de Dios. Era que aprendieran a sustentarse por la fe. Por eso estas condiciones que ponía Jesús: no llevar nada, no tener ni muda de ropa y además estar en el lugar donde se le diese en ese momento alojamiento. Todas estas cosas también tienen que ver con lo siguiente: el milagro de los panes y los peces. Este milagro que sucede es una evidencia, una forma práctica de enseñarle a los discípulos que en el lugar donde estén, ellos tienen que aprender a confiar en la providencia de Dios. Justamente, Jesús le decía a sus discípulos: no lleven nada porque tienen que aprender que Dios provee todo. Y estaban en ese momento, así, en el medio del monte, esperando que vayan todos a comer, porque todos tenían hambre. ¿Y quién les iba a dar de comer? Y en ese momento Jesús les dice: dadle vosotros de comer. Un desafío impresionante, un desafío que también es para nuestras vidas en este tiempo. Aprender a confiar en la providencia, no solamente en la providencia económica, material, sino en la providencia también anímica, en la providencia del alojamiento, de todo lo que nosotros necesitamos, porque Dios es Dios soberano. El Señor va a poner en nuestros caminos un montón de pruebas seguramente, en las cuales nosotros deberemos de enfrentarlos con nuestra fe. ¿Estamos preparados para esto? El Señor les dio esta prueba a los discípulos inmediatamente después de decirles: vayan a todo lugar, no lleven nada
porque Dios les va a proveer y de repente viene esta prueba. Denle de comer a 5.000. Era mucho más que 5.000. Pero bueno, podríamos decir que no fueron 5.000, 500 personas, ¿no? O 200 personas comiendo a través de 5 panes y 2 peces. Eso también sigue siendo un gran milagro. Esto nos enseña que debemos confiar diariamente en la providencia de Dios. ¿Cómo? Aprendiendo primero a tener fe en el Señor, a estar en la presencia de Dios, a estar cerca de Dios para escuchar su voz en el momento en que nosotros nos sentimos abatidos, porque obviamente todos le decían a Jesús en el momento de que se hacía de noche y necesitaba la gente comer: Señor, hay que mandarlos a comer a estas personas, que la tenemos que comprar nosotros la comida. Bueno, un montón de dudas, pero ahí en ese momento Jesús les habla y dice: dadle vosotros de comer. Ese es el desafío. Ahora, cuando nosotros estemos en esta misma situación que los discípulos, de que ¿qué hacemos con toda esta gente? ¿Qué hacemos con lo que me está sucediendo? Bueno, que en ese momento podamos plantearle el problema a Jesús y escuchar la respuesta de parte del Dios Todopoderoso. En esta mañana los invito a que podamos orar por todas nuestras necesidades y que necesitamos por ahí una respuesta rápida. Bueno, aprendamos a confiar en el Señor y en los tiempos de Dios. Si usted tiene ahora alguna necesidad, póngala ahora delante del Señor para que el Señor empiece a obrar en nuestra fe y a obrar en forma milagrosa. Aprendamos a vivir y anhelemos vivir de milagro en milagro. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tú nos instas siempre a que podamos creer y crecer en la fe. Señor, así como tú le dijiste en su momento a los discípulos de ir y predicar y sin preocuparnos de lo que vamos a beber, comer, de lo que vamos a vestir. Señor, tú estás obrando en este momento, Señor, en nuestras vidas. Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que estamos pasando necesidades, que estamos pasando problemas financieros, problemas materiales, problemas emocionales, los problemas que sean, Señor, los ponemos en tus manos. Te pedimos que nos ayudes a poder ver con tus ojos, Señor, las soluciones. Señor, también te pedimos que nos aumentes la fe para creer en tu palabra, para ver milagros de provisión, Señor, milagros que cambien nuestro foco de cómo vemos el mundo, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, porque nuestra economía no depende del mundo, sino que depende de ti. Las soluciones no pueden ser del mundo, sino que las soluciones van a venir de ti. Señor, confiamos en ti, ayúdanos a tener esta fe y aferrarnos a ti y a tu palabra. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor, ya de antemano, por todo lo que tú nos darás, por todo lo que tú, Señor, obrarás para que cada uno de nosotros podamos superar las dificultades que tenemos. Gracias en el nombre de Jesús.